Una letra dorada en el cuello de una joven tímida del jardín de infantes. Todos la llamaban Dila discreta. Pero esa pequeña joya gritaba algo completamente diferente. Un colgante con una inicial no es solo metal. Es una declaración, un mensaje, una señal de quién eres en realidad. Y que Diana llevara esa letra cada día decía más sobre su verdadero carácter que 1000 palabras. Mirada baja y un símbolo dorado en el pecho. Dos opuestos en una sola persona. ¿Qué ocultaba la princesa detrás de esa timidez? Y sobre todo, ¿dónde desapareció esa joya y por qué su destino está envuelto en tanto misterio? Lo que le sucedió al colgante después de su partida te hará reconsiderar toda la historia. Una letra dorada. Un solo símbolo. Una señal que hablaba más que 1000 palabras. Cuando los fotógrafos lo notaron por primera vez en el cuello de una joven con un simple chaleco violeta, aún no sabían que ese colgante se convertiría en parte de una leyenda, que décadas después la gente lo buscaría. Debatiría sobre él, crearía teorías sobre su destino. Pero para entender toda la historia, hay que volver al principio. 1980. Londres. El distrito de Pimlico. Un jardín infantil común y corriente, donde juegan niños, donde huele a pinturas y plastilina, donde las maestras pasan día tras día cuidando pequeños. Nada especial. Hay miles de estos centros por toda la ciudad. Pero en este jardín en particular trabajaba una joven que estaba a punto de cambiar para siempre la historia de la monarquía británica. Diana Spencer, asistente de maestra, 19 años, cabello rubio, sonrisa suave, mirada tímida bajo pestañas bajas. Cuando aparecían las cámaras, y aparecían cada vez más porque ya circulaban rumores sobre su relación con el príncipe Carlos, ella parecía disculparse por su presencia. Bajaba la vista, ocultaba el rostro, como si quisiera disolverse en el aire con tal de no llamar la atención. La prensa rápidamente le inventó un apodo, Dila discreta. El nombre perfecto para una joven que parecía tan tímida, tan insegura, tan común frente al brillo de la vida real que le esperaba. Pero había un detalle. En el cuello de esta joven discreta brillaba algo completamente distinto. Una letra D dorada, luminosa, notable, imposible de ignorar. Colgaba en el escote de una blusa sencilla y atrapaba la luz, atrayendo las miradas como un imán. ¿Qué intentaba decir esa letra? ¿Qué mensaje llevaba esa pequeña joya? Ahora piensen en esto. Imaginen a alguien que lleva un colgante con su inicial. No es una perla que cualquiera puede usar. No es un collar de diamantes que simplemente es hermoso. Es una señal personal, una letra que solo te pertenece a ti, que dice tu nombre sin palabras. Un colgante con iniciales es una declaración sobre ti mismo. Es una forma de decirle al mundo: estoy aquí, existo, importo, mírenme, aquí está mi letra, aquí está mi nombre, aquí estoy. Cuando alguien lleva esa joya, no se esconde. Se muestra. Pide que lo noten. Es un símbolo personal imposible de ignorar. Y aquí tenemos a una joven a quien todo el país llamaba discreta, que bajaba la vista ante las cámaras, que parecía querer volverse invisible, pero que llevaba la señal dorada de su nombre, a plena vista, en el lugar más visible, en el discreto escote de una blusa, donde la veía cualquiera que la mirara, como dos personalidades diferentes en una sola persona. Modestia y confianza, timidez y deseo de ser notada. Voz baja y símbolo ruidoso. ¿Será que Dila discreta no era tan discreta? ¿Será que detrás de esos ojos bajos se escondía una joven que sabía perfectamente quién era y qué quería? Diana llevaba ese colgante mucho antes de conocer al príncipe Carlos. Era su propia joya, no un regalo real, no una reliquia familiar. Su objeto personal, que eligió ella misma. Su manera de seguir siendo ella en un mundo que estaba a punto de dar un vuelco total. La letra D. Diana. Estoy aquí. Y entonces ocurrió algo interesante.
La historia no terminó con el compromiso. Al contrario, apenas comenzaba a revelarse. 29 de julio de 1981. Catedral de San Pablo. El mundo entero observa cómo Diana Spencer se casa con el príncipe Carlos. Un vestido con cola de 8 metros. Tiara. Millones de espectadores frente al televisor. El cuento de hadas se vuelve realidad. Su vida cambió para siempre y por completo. Ya no más jardín infantil en Pimlico. Ya no más chalecos violetas sencillos. Ahora era princesa de Gales. Ahora llevaba diamantes y perlas, las joyas de la familia real, usadas por generaciones de monarcas. Joyas con historia de siglos, el peso de la tradición sobre sus hombros, la carga de las expectativas en su cuello. Y sin embargo, entre toda esa riqueza, entre todas esas joyas históricas, no se separaba de su letra D dorada. El colgante se quedó con ella. No desapareció. Solo que ahora colgaba de otro collar, más resistente, más costoso, más apropiado para una princesa. La joya adolescente se transformó en accesorio real. La modernizaron, reforzaron, la hicieron digna del nuevo estatus de su dueña. Pero la esencia seguía siendo la misma. Diana continuaba llevando su señal, su letra, su recordatorio de quién había sido antes de los títulos coronados y las obligaciones oficiales. Antes de que el mundo entero empezara a observar cada uno de sus pasos. Podía elegir cualquier joya. Tenía a su disposición toda una colección de joyas reales, esmeraldas, zafiros, diamantes del tamaño de una nuez, collares que había usado la propia reina, historia en su cuello. Pero elegía la letra D, una y otra vez, en eventos oficiales, en fotografías, en apariciones públicas. Era más que una simple joya. Era una manera de conservarse a sí misma. No perderse en el papel. No olvidar a la joven del jardín infantil que una vez se puso ese colgante y miró a la cámara tímidamente, pero con esa señal dorada en el cuello. La siguiente dueña cambió el destino de la joya. Y entonces el colgante desapareció. No de inmediato. No en un momento. No hubo una historia dramática de robo o pérdida. Simplemente un día dejó de verse en las fotografías. Diana dejó de aparecer con él en público. La letra D dorada se disolvió en la niebla del tiempo. ¿Qué le pasó? ¿Dónde quedó? Pasaron los años, los 90, el divorcio, una nueva vida. Diana sin título real, pero con fama real. Se volvió diferente, más fuerte, más independiente, más valiente. Dila discreta quedó en el pasado. ¿Y el colgante? Nadie hablaba de él. Su destino se convirtió en un secreto familiar que no se revelaba al público. La joya dorada con la letra D se fue a algún lugar en colecciones privadas, en bóvedas cerradas, en lugares que solo conocen unos pocos. La gente olvidaba, o creía que olvidaba. La vida continuaba, los eventos se sucedían, el mundo cambiaba. Pasaron casi 2 décadas después de los trágicos acontecimientos de 1997 en París. Diana se volvió leyenda, ícono, símbolo. Hicieron películas sobre ella, escribieron libros, crearon series documentales. Y entonces llegó 2017, y apareció un collar en una subasta. Los documentos muestran un giro inesperado. Una cadena de plata. Simple, elegante. Y en ella, la letra D. No era la joya dorada que Diana usó durante su matrimonio con Carlos. Era otro colgante. Ese mismo que llevaba en su adolescencia. Antes del dorado. Antes de la vida real. Antes del príncipe. Antes de todo. La joya de su juventud. De cuando era simplemente Diana Spencer, cuando trabajaba con niños, cuando posaba por primera vez para fotógrafos, cuando apenas comenzaba su camino hacia el destino que le esperaba adelante. La casa de subastas anunció la venta. Los expertos confirmaron la autenticidad. Coleccionistas de todo el mundo se prepararon para hacer ofertas. El collar de la princesa Diana. Parte de su historia personal. Símbolo de la joven que se volvió leyenda. Comenzaron las pujas. El precio subió.
100 libras, 1000, 2000, 5000. La gente quería poseer esa partícula de historia, tocar la leyenda, sostener en sus manos lo que una vez ella llevó. Y cayó el martillo. $8000, aproximadamente 7000 libras esterlinas por un pequeño colgante de plata, por una letra, por un recuerdo. Pero lo más interesante no fue el precio. El verdadero giro vino después. ¿Quién compró el collar? La casa de subastas no reveló el nombre del comprador. La transacción fue confidencial. La joya se fue con un nuevo dueño cuya identidad quedó en secreto. Pero hubo pistas, pequeñas señales, detalles que no pasaron desapercibidos. Y según algunos reportes, el collar no se fue lejos de la familia. Se quedó en el círculo cercano. Pasó a alguien que conoció a Diana, que la amó, que quiso conservar su memoria de la manera más personal posible. Algunos dicen que fue el duque de Cambridge quien lo adquirió, que quiso tener ese pedazo de su madre, ese símbolo de quien ella fue antes de convertirse en princesa, antes de que el mundo la conociera. Pero nadie lo confirma oficialmente. Es un secreto guardado, una historia privada en medio de una vida pública. Y mientras tanto, el colgante dorado, ese que Diana llevó durante su matrimonio, sigue perdido en algún lugar. Nadie sabe dónde está. Nadie habla de él abiertamente. 2 colgantes, 2 letras, 2 misterios. Ahora un salto en el tiempo, un salto grande. Londres, Galería Nacional. En la pared cuelga el retrato de una mujer, pintado hace casi 500 años. Los colores se han apagado. El lienzo envejeció, pero el rostro en el retrato sigue vivo. Sigue mirando a los espectadores con tal fuerza, como si el artista hubiera terminado el trabajo ayer. La mujer del retrato mira directamente, sin timidez, sin ojos bajos. Su mirada es casi desafiante. Ella sabe quién es. No se disculpa por existir. Está aquí, y quiere que lo recuerden. Ana Bolena, segunda esposa del rey Enrique VIII, madre de la futura gran reina Isabel I, mujer que cambió la historia de Inglaterra, mujer que pagó por ello el precio más alto. En el retrato lleva un vestido rico, en la cabeza una cofia francesa, en el cuello un collar de perlas, elegante, costoso, real, y del collar cuelga un dije, una letra B dorada, 2 iniciales, 2 colgantes, 2 mujeres separadas por siglos y un abismo de tiempo, ambas vinculadas a la familia real británica. Ambas llevaron sus letras en el cuello. Ambas se declararon a través de un pequeño símbolo dorado. Ambas dejaron una huella en la historia que no se borró, a pesar de todo. Y entonces ocurrió algo interesante. Intentaron borrar a Ana Bolena de la memoria de Inglaterra. Su matrimonio con el rey duró apenas 3 años. 3 años que revolucionaron el país. Enrique rompió con la Iglesia Católica Romana por ella. Creó una nueva iglesia. Cambió la religión de todo un reino. Todo esto para casarse con Ana. Y entonces todo se derrumbó. La acusaron de traición, de conspiración, de brujería. La juzgaron. La condenaron. El 19 de mayo de 1536 su vida terminó en el cadalso de la torre. El rey quería que la olvidaran, que su nombre desapareciera de la historia, que no quedara nada de ella. Ni siquiera tenía tumba, solo un hoyo sin nombre en la capilla de San Pedro en la torre. Todo lo relacionado con Ana Bolena debía ser destruido. Sus retratos, sus objetos, sus joyas. La memoria de ella debía disolverse, como si nunca hubiera existido. Pero algo sobrevivió. El retrato se conservó, ese mismo que cuelga en la Galería Nacional, y en él la letra B, brillante, notable, dorada. El pequeño colgante resultó más fuerte que la ira del rey. Devolvió a Ana a la historia. A pesar de todo, contra todos los intentos de borrarla de la memoria. La gente mira el retrato y ve la letra, y recuerda a la mujer que intentaron olvidar, y hace preguntas, y busca respuestas, y crea teorías.
Después de una década la situación cambió. ¿Qué pasó con el colgante real? ¿Con esa joya que Ana Bolena realmente llevó? ¿Fue destruido junto con sus otras pertenencias? ¿Fundido? ¿Transformado en algo más? ¿O sobrevivió? Hay una pista, una señal que hace que los historiadores debatan hasta hoy. Existe otro retrato. El retrato de la hija de Ana, Isabel. Isabel I, que se convertiría en una de las más grandes reinas en la historia de Inglaterra. Una reina que gobernó 45 años y transformó su país en potencia mundial. En ese retrato, la joven Isabel lleva un colgante. La letra A. A, primera letra del nombre de su madre. Ana. Esa misma Ana de quien no se podía ni mencionar en la corte real. Aquella cuyo nombre estaba prohibido. A quien intentaron borrar de la historia. Algunos historiadores ven en esto una señal. Un mensaje secreto. Una forma de la hija honrar la memoria de su madre sin decirlo en voz alta. ¿Será que las joyas de Ana Bolena no fueron completamente destruidas? ¿Será que alguien las conservó? ¿Las escondió? ¿Se las dio a la hija cuando creció y se volvió lo suficientemente fuerte para llevar la memoria de su madre? Isabel no podía hablar abiertamente de Ana. Era peligroso. Podía costarle el trono. Pero podía llevar una letra. Su letra. A, que sonaba igual que la primera letra del nombre de su madre. ¿Coincidencia? ¿O elección deliberada? No lo sabemos con certeza. Pasó demasiado tiempo. Demasiados secretos llevados a las tumbas. Pero la historia no termina aquí. Lo más importante estaba por venir. Hay otra leyenda. Más audaz. Más increíble. Más hermosa, si es verdad. Dicen que las perlas del collar de Ana Bolena no desaparecieron, que las piedras preciosas sobrevivieron a su dueña, que permanecieron en la familia real, pasando de generación en generación. Las perlas se usaron de nuevo, y de nuevo. Las insertaron en nuevas joyas, pasaron de una reina a otra, siglo tras siglo. A través de guerras y revoluciones, a través del cambio de dinastías y la caída de imperios. Y al final, según la leyenda, esas perlas se convirtieron en parte de la corona imperial, el símbolo principal de la monarquía británica. La corona que se usa en las coronaciones, que llevan los gobernantes, que simboliza poder y continuidad. Imaginen esta escena. La joya de una mujer que el rey ordenó ejecutar y olvidar se convierte en parte de la corona. Parte de su collar vive en el corazón mismo del poder real. La llevan monarcas, participa en ceremonias sagradas, sobrevive siglos. Intentaron borrar a la mujer de la historia, pero sus perlas permanecieron, y ahora son parte de ese mismo poder que intentó destruir su memoria. Es solo una leyenda. Nadie puede confirmarla con total certeza. No hay documentos, no hay pruebas suficientes. Pasó demasiado tiempo. Demasiados cambios ocurrieron con las joyas reales en 500 años. Pero ¿no es asombroso que tal historia siquiera exista? ¿Que la gente crea en ella? ¿Que quieran creer que Ana Bolena no fue completamente borrada? ¿Que parte de ella sobrevivió a la ira del rey y llegó hasta nuestros días? Y ahora, la verdad. De Ana Bolena a Diana Spencer. Casi 500 años. Medio milenio. 15 generaciones. El mundo cambió hasta ser irreconocible en ese tiempo. En el siglo XVI la gente viajaba a caballo. En el siglo XX volaban al espacio. En el siglo XVI Inglaterra era un pequeño reino insular. En el siglo XX, centro de un imperio mundial que después se desintegró. Guerras, revoluciones, inventos, descubrimientos, cambio de épocas, transformaciones infinitas. Pero entre estas dos mujeres hay algo en común. Un hilo dorado tendido a través de los siglos y que las conecta, a pesar del abismo del tiempo. Ambas llevaron colgantes con sus iniciales. Ambas se declararon a través de una pequeña señal en el cuello. Estoy aquí. Existo. Recuérdenme. Ambas se vincularon con la familia real de Britania.
Ambas dejaron una huella imborrable en la historia de esa familia y de todo el país. Y el destino de ambas joyas está envuelto en misterio y enigmas. El colgante dorado de Diana, en algún lugar de una colección privada. Dueño desconocido. Ubicación desconocida. Misterio. El colgante de plata de Diana, comprado en subasta por un comprador misterioso. Identidad no revelada. Misterio. 2 mujeres, 2 letras. 2 voces que continúan sonando a través de los siglos. Y quizás ahí está el verdadero poder de tales joyas. No en el oro, no en el precio en las subastas, no en quién las posee ahora, sino en que no nos dejan olvidar, en que devuelven a estas mujeres a nuestra memoria, en que gracias a pequeñas letras en el cuello Anna Bolena y Diana Spencer permanecen con nosotros. Vivas, reales, inolvidables. Sus colgantes desaparecieron, pero sus voces siguen aquí. La pequeña letra dorada resultó más fuerte que el tiempo y el olvido. Diana no ocultaba nada vergonzoso. Simplemente quería seguir siendo ella misma. Y esa joya se convirtió en su voz, que sigue sonando hasta hoy. ¿No es asombroso cómo un simple colgante puede contar más que cientos de palabras? Si esta historia te gustó, dale me gusta. Eso apoya al canal. Suscríbete para no perderte nuevas investigaciones sobre secretos reales. Y activa la campanita, porque adelante hay muchos más misterios que descubriremos juntos. Pronto conocerán otros tesoros desaparecidos que guardan sus secretos. Hasta la próxima.